El tema de esta mañana se llama Yo soy el pan de vida. Aunque el tema parezca sencillo, es un tema muy profundo. En el versículo 35 Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora esta mañana quiero que ustedes puedan hacer propia esta promesa de Cristo Jesús. Que usted pueda ser aquel que escucha la palabra de Dios por medio de Jesucristo y pueda hacer suya esa promesa. Que nunca vuelva a tener hambre y nunca vuelva a tener sed en el sentido espiritual. Jesús relaciona la vida espiritual muchas veces con la comida, porque el comer y el beber es lo fundamental para cada ser humano. Eso con relación a nuestra vida material, pues lo mismo con relación a la vida espiritual. Y aunque con respecto a la vida material se nos haya dicho que el pan es malo, la dieta para la vida espiritual es el pan. Así que vámonos a comer pan, todos a comer pan. La dieta para la vida espiritual es el pan. Y Jesucristo fue y se declaró como el pan de vida. Qué preciosas palabras de Cristo, qué maravillosas promesas. Oh, si el mundo escuchara la voz de mi Señor Jesucristo, de cuánto dolor no se evitaría, de cuánto sufrimiento, cuántas guerras no hubieran existido o dejado de ser, si se hubiese escuchado la voz de mi Señor Jesucristo. Porque en Cristo Jesús todos estamos satisfechos, completitos. Se dice que el hombre es lo que come. ¿Sí? Que uno es lo que come y no me vean la panza. Se dice. Y pues dicen que lo que comemos muchas veces son comidas excitantes que excitan nuestros sentidos y eso nos llevan a tener un carácter áspero y pues nuestra actitud tiene que ver con lo que nosotros comemos, dicen. Yo creo también que aparte que el hombre es lo que come, también es lo que lee. Muchos de nosotros somos lo que leemos. Yo sé que tienen buenos testimonios del antes y después de haber leído la palabra de Dios. Porque muchos llegaron a grandes, llegaron a viejos, como dicen en El Salvador, y nunca habían leído la palabra de Dios. Pero después de haberla leído, hay un antes y un después, porque la palabra de Dios tiene un poder transformador que yo no lo puedo explicar, sino aquel que verdaderamente lo vive y lo siente puede hablar de esos cambios que ha hecho en su vida. En mi vida la palabra de Dios ha hecho muchos cambios y sigue haciendo cambios. Dios sigue trabajando en mí y comparto esto con ustedes porque deseo también que Dios siga trabajando con ustedes. No está la obra completa todavía. Hasta que todos, dijo el apóstol Pablo, lleguemos a la estatura y a la plenitud de mi Señor Jesucristo. O sea que el blanco está bastante alto, pero lo alcanzamos a través del Espíritu Santo. Así es de que el hombre es también lo que lee. Muchos se convirtieron en comunistas después de haber leído un libro de Karl Marx. Muchos se volvieron románticos empedernidos después de haber leído el libro Romeo y Julieta. Así de que conforme lo que tú lees, así se van amoldando tus pensamientos. Y así hablas conforme tus pensamientos se amoldan. Muchos creen saber mucho de ciencia, muchos creen saber mucho de astronomía y por eso hablan de ello, porque han leído relacionado a eso. Muchos creen que saben muchas matemáticas porque han tomado tiempo para estudiar las matemáticas. Y el que sabe matemáticas
todo lo relaciona con números. Las relaciones matrimoniales, las relaciones entre los hijos, la comida, el trabajo diario, todo lo anda relacionando con números. Pues él ha estudiado matemáticas. Así de que el hombre, aparte de que es lo que come, también es lo que lee. Pero la palabra de Dios está por encima de cualquier cosa que usted alguna vez haya leído. Porque todas las fuentes de la cual usted puede hoy estar bebiendo, si esas fuentes son terrenales, todas son perecederas. Pero la fuente de la palabra de Dios es una fuente de vida eterna, que aquel que se acerca a ella es para tener de igual manera vida eterna. Les voy a hacer un pequeño repaso histórico del momento en el cual Cristo Jesús dijo estas palabras. El capítulo 6 del libro de San Juan es un capítulo muy importante. Y quiero decirles que para venir a predicar este sermón ahora, me he pasado leyendo el libro de San Juan en el capítulo 6, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, para sacarle el mayor provecho posible. Porque el Espíritu Santo me dijo que me quedara en ese versículo y que lo estudiara. Y que de ahí debía de salir mi sermón. Así funciona el Espíritu Santo. De repente te llega una idea a la cabeza y te sienta ahí. Y tú debes seguir esa instrucción. El otro sábado voy a predicar en otra iglesia. Y ahorita el Espíritu Santo no me ha dicho qué voy a predicar. No sé qué voy a predicar en la otra. No sé qué voy a predicar el otro sábado en la otra iglesia. Porque no he sentido aquello que el Espíritu me lleve a un lugar de la Biblia específicamente. Pero sé que lo va a hacer. O hoy en la tarde o mañana en la mañana yo voy a sentir ese deseo de ir a un lugar, a una parte de la palabra de Dios y estancarme ahí y leer durante toda la semana. Así lo creo yo. No voy a ir a predicar este mismo sermón a la otra iglesia. No lo voy a hacer. El Espíritu Santo me va a dar conforme a la necesidad que la otra iglesia tenga. Cada iglesia tiene sus propias necesidades espirituales y es la obligación del predicador poner pan fresco cada sábado delante de ellas. Las multitudes seguían a mi Señor Jesucristo y lo buscaban por donde quiera que Él estuviera. El apóstol dice en el versículo 4 del capítulo 6 que era tiempo de Pascua. Y las gentes llegaban desde todas las partes de la diáspora judía. Y todos querían conocer a aquel hombre que era muy famoso, Jesús de Nazaret. Y las multitudes se agolpaban, pero en cantidades grandes. De tal manera que un día, hablándole a esas multitudes, se encontró que el sol ya estaba por ponerse. Y los discípulos le dijeron a Cristo: despide a la gente para que vayan y compren algo. Y Jesucristo dijo: dadles vosotros de comer. ¿Qué? ¿A dónde encontraremos pan para tanta gente? 200 días de trabajo no alcanzarían para darle pan a toda esta multitud. Dijo Felipe, pero la orden era: dadles vosotros de comer. Andrés dijo: Señor, aquí hay un chamaco que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y los pusieron en las manos de Cristo Jesús. Óigame, cuando tú te pones en las manos de Cristo Jesús, un milagro va a suceder. Un milagro poderoso va a suceder. Y esa es mi invitación para ti. Si aún todavía no te has puesto en las manos de Cristo Jesús, ponte para que suceda un milagro en ti. Y 5 panes de cebada y 2 pescaditos, que yo, que soy del rancho y de campo y que he ido a pescar, yo esos 2 pescaditos me los imagino 2 mojarras, 2 tilapias, 2 cosas así me imagino yo.
como esas son las que yo pescaba. Usted imagínese como usted quiera el tamaño de los 2 pescados. ¿Sí? Puesta esa comida en la mano de Dios, alcanzó para 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. ¿Te puedes imaginar el poder que estaba sucediendo en vivo y en directo? ¿Te puedes imaginar cómo se multiplicaba la comida en la mano de Dios? En la mano de Jesucristo, después de haber orado. Los discípulos, quienes tomaban de la mano de Jesucristo, tuvieron que estar impresionados. Yo me veo entre medio de uno de los 12 discípulos y yo me hubiera quedado pasmado cómo el alimento se multiplicaba en las manos de Cristo. Puede ser que la multitud no, pero el discípulo que tomaba de las manos y lo pasaba a la multitud, tomaba de las manos, habían hecho una cadenita, tomaban y de Jesús iba a los discípulos y de los discípulos a la gente, de tal manera que alcanzó para todos, tanto así que el relato bíblico dice que sobraron 12 canastas, 12 cestas. Miren, Jesús es impresionante. Jesús es el que creó el universo, todo lo que hay en la tierra, animado e inanimado, Cristo lo ha creado. Bien hubiera podido Cristo Jesús hacer exactamente para los 5,000 hombres y las mujeres y los niños. Pero fue la voluntad de Cristo Jesús hacer para que sobrara. Qué belleza de fiesta, ¿no? Tiene que sobrar la comida, ¿eh? Para que sea una comida completa y perfecta, tiene que sobrar. Si no sobra, entonces faltó. Y recogieron 12 cestas. De aquí sacó una lección yo para mi vida. Porque Cristo dijo, junten todo lo que sobró y recogieron 12 cestas. Yo antes no me gustaba guardar la comida en la refri para el siguiente día porque yo no me iba a comer la comida de ayer. Así era yo. Y yo tomaba un versículo del Antiguo Testamento en el cual decía, yo te daré comida hasta que sobre y abunde. Así de que Dios me va a dar para mañana porque yo estoy en las manos de Dios. Y regularmente no me gustaba guardar el caldo en la refri, sino, aunque sea poquito muchas veces, pero lo tiraba. Pero después de haber leído la orden e instrucción de Cristo Jesús y el consejo también de una hermana que había que comprar tóperes y guardar la comida, empecé a hacerlo. Y porque Jesús mismo dijo, junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces entendí que es la voluntad de Dios que mi comida que ha sido santificada no se pierda. Y pues cambié ese sistema de tirar todo, sino que ahora, pum, 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 guardando. Yo sé que ustedes muchos así lo hacen. ¿Verdad que sí? Y el siguiente día no hacen lonche y el otro día no hacen lonche y así se van, se la llevan. Eso es bueno, porque es la voluntad de Dios que nosotros seamos agradecidos con lo que Él nos da. Así es de que las multitudes buscaban a Jesucristo después de ese día. Pero hay una lección importante en el pasaje. ¿Cuál es el motivo que te lleva a ti ir a Cristo? Cuéntame. ¿Una relación rota? ¿El fallecimiento de algún ser querido? ¿Ese deseo constante que has tenido siempre de ser una nueva persona? ¿El estrés de la vida? ¿Las necesidades materiales que le has buscado por todos lados y no le has encontrado sentido? ¿Y has escuchado el Evangelio? ¿Y has escuchado de las promesas de Dios? Y tal vez conoces a algunos cristianos que después de haberse hecho cristianos, aún sus vidas económicas cambiaron. Y es lógico, por los resultados, aún la vida económica cambia, porque el dinero que gastabas en bebida ya no lo gastas.
El dinero que gastabas en fiestas y diversiones ya no lo gastas. Y entonces tu economía empieza a mejorar por sentido común. Es obvio que el cristiano administra mejor su dinero. ¿Cuál es el motivo que te ha traído a ti a Cristo Jesús? ¿Satisfacer tu parte material o satisfacer tu parte espiritual? Cristo Jesús se preocupa por todo, aún por lo material. Cuando Cristo Jesús dijo, dadles vosotros de comer, es porque de verdad estaba preocupado por la comida de los hombres allí, de las mujeres y de los niños. Porque sabía que habían pasado todo el día con él y tenían hambre. Vamos a leer en San Juan capítulo 6, desde el versículo 25. San Juan capítulo 6, desde el versículo 25. Hasta el 35. Vaya poniendo atención al cuadro. Este es el siguiente día de haber multiplicado los panes y los peces. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La pregunta ¿cuándo llegaste acá? Surge porque ellos vieron que Cristo dijo a los discípulos que subieran en una barca y él se quedó en tierra despidiendo a la multitud. Entonces el siguiente día llegaron a buscarlo al mismo lugar, pero no lo encontraron. Y se les hizo raro porque Cristo no había subido a la barca. Por eso preguntan, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo quieren decir si solo había una barca ahí? Can you explain me? Y ustedes sí saben la historia porque Juan nos la cuenta cómo que Cristo llegó. A medianoche, no a medianoche, como a la tercera vela, como a las 3 de la mañana, Cristo Jesús iba sobre el agua, mientras que los discípulos estaban bien cansados sacando el agua de la barca porque parecía que se iba a hundir. Y Cristo iba caminando sobre la barca y llegó hasta ellos. Por cierto, los discípulos creían que veían fantasma. Esa noche los discípulos pasaron una noche bien trabajosa, que no les dio chance ni oportunidad de platicar acerca del milagro que habían visto, sino que estuvieron tan preocupados por salvar su vida que se les olvidó el gran milagro del que habían sido hechos testigos. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos una mente muy vaga muchas veces. Nuestra mente cambia de tema en tema constantemente. Muchas veces nos cuesta concentrarlos, nos cuesta tener nivel de concentración. ¿Sabe por qué Jesús permitió que les pasara eso a los discípulos? Porque ese día que multiplicó el pan, ese día entre la multitud había gente importante. Y dijeron, hagámoslo rey. Quisieron hacer rey a Cristo Jesús. Y los discípulos habían estado de acuerdo en hacer rey a Cristo Jesús. ¿Quién no quisiera tener un rey que me proveyera todas las necesidades básicas? Si éste fue capaz de multiplicar 5 panes y 2 pescados, ¿qué más no podrá hacer? A más de eso, muchos de ellos habían sido testigos de grandes milagros de Cristo. Y ese día un espíritu entró en la multitud y quisieron tomarlo y hacerlo rey. Pero ese espíritu que entró en la multitud, que quiso tomarlo y hacerlo rey, no era el espíritu de Dios. Porque ese espíritu lo que quería era cortar el camino de Cristo hacia la cruz y de esa manera no poder llegar a ser el Salvador del mundo. Pero desde ese día que Cristo, óigame, cuando Cristo les dijo a sus discípulos, cuando estaban bien emocionados ellos que iban a ser rey a Cristo, y Jesucristo, aquel todo bondadoso, todo amable, todo verdad, que había multiplicado todo en sus preciosas manos, y les dijo, súbanse al barco, ahí los alcanzo. Cuando ellos estaban bien emocionados por hacerlo rey,
¿Usted cree que la palabra que salió de Cristo Jesús no fue con autoridad? Claro que fue con una autoridad que los discípulos no pudieron resistir. De la misma manera, Jesús empezó a despedir a la multitud y lo hizo con autoridad, porque un espíritu contrario estaba entrando en la multitud. Entonces ellos dicen el siguiente día, ¿cómo llegaste acá? Muchas veces, cuando nosotros estamos con pensamientos malos, Dios permite que nos pasen pruebas para que nos entretengamos en eso y se nos olvide lo malo que estábamos pensando. Como los apóstoles estaban pensando en hacer rey a Jesús, se metieron a la barca, vino una tormenta tan grande que a pesar que tenían experiencia en el lago, habían sido pescadores toda su vida, pensaron que se iban a morir y en estar sacando el agua y sobrevivir toda la noche, se les olvidó tanto los panes como el deseo de querer ser rey a Jesús. Eso fue por la voluntad de Dios. Y eso puede pasar en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros andamos pensando cosas malas. De repente aparece otra cosa o un problema como tú le llamas y por solucionar ese problema se te olvidó que ibas a castigar a tu hijo porque sacó malas notas. Si yo había dicho que te iba a castigar, pero me paró la policía, tuve que pagar un ticket, qué sé yo, cualquier cosa pasa. Por decir algo, pero ustedes creen el contexto en su cabeza. Versículo 26. Jesús les respondió, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. ¡Wow! Yo no hubiera querido estar allí y escuchar que Jesús me dijera eso a mí. De cierto te digo, Eric, que tú no me estás buscando porque viste señales. Tú me buscas porque te di de comer. Oh, qué doloroso, ¿no? Pero aquel que conoce los pensamientos, el corazón de cada uno de nosotros, Él sabe el propósito por el cual tú hoy estás acá. Y una de las cosas que yo oro cada vez que me paro a predicar es decir así, Señor, que todos aquellos que han venido hoy delante de tu presencia puedan ser satisfechos y puedan encontrar aquello por lo cual han venido hoy delante de ti. Porque hay un deseo espiritual, hay un vacío en el alma que muchas veces traemos, que solamente puede ser refrigerado y sustentado por medio de mi Señor Jesucristo, no tanto por las palabras del predicador o del pastor, sino solamente por medio del Espíritu Santo, quien cubre la necesidad en cada uno de nosotros. Tanto es así que muchas veces, aunque el predicador esté hablando feo o áspero, se ha visto que gente llora afuera, allá abajo, porque el Espíritu Santo está obrando en ellos. Algunos dicen, me hablaste a mí. Y el Espíritu Santo obra en ellos. Algunos dicen, sentí que me llegó lo que estabas diciendo. El Espíritu Santo le está dando lo que usted necesita. Así es de que ponga atención a la voz del Espíritu Santo y agárrese de la mano de Cristo Jesús y no la suelte. Sea como la samaritana y diga, encontré a Jesús. Encontré a aquel del cual hablan los profetas. Encontré al Mesías y no se desprenda de él. Viva con Jesús. Sea Él su amigo desde hoy y para siempre. Y los 144,000, dice la profecía, andarán con Cristo Jesús por donde quiera que Él va. Y yo me veo ahí en esos 144,000. Y tú también te puedes ver ahí. El número no es literal, el número es simbólico. El número es de una gran multitud que nadie podía contar, que andan con Cristo Jesús por donde quiera que Él va. Así es de que Jesús dice, me buscan porque yo les di de comer. Versículo 27, pay attention, dice. Versículo 27, por favor. Trabajen, dice Cristo Jesús, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Bien. Aquí hay una cosa. ¿Jesucristo nos está mandando a hacer haraganes? No. Dijo, trabajen, no por la comida que perece. O sea, por eso, la comida, el trabajo que nosotros hacemos diario, eso de ir todos los días a trabajar, eso de que nosotros trabajamos por llevar alimento a la casa, por pagar lo que le llamamos biles y por pagar nuestras deudas.
Y Jesucristo dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque sobre él el Padre Dios puso el sello de aprobación, dice algunas de sus versiones. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí a la gente? No que sean haraganes, no les está diciendo eso. Debido al contexto de que muchos le buscaban por los panes y los peces, Jesús les dijo, ustedes olvidan el punto más importante. Lo más importante no es satisfacer su necesidad diaria material. Lo más importante es cómo estás delante de Dios espiritualmente. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Preocúpate por conseguir el perdón de Dios, por conseguir esa paz interna. El día que esa paz interna esté en ti, tú vas a estar contento con todo lo que tienes. Así todo lo que tú tengas sea una monedita como la de la viuda. Pero vas a estar contentito porque Cristo está contigo. Y encontrar eso es resultado de una relación con Dios. Tú no puedes encontrar paz si no tienes una relación con Dios. Y esa relación con Dios es por medio de mi Señor Jesucristo, a quien todos aquí en su mayoría conocen. Pero si hay alguno que aún todavía no conoce a Cristo Jesús, por favor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dijo Cristo Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo relaciona mi Señor Jesucristo la comida con la relación entre él y nosotros? La comida es la parte más íntima familiar. El sentarse a la mesa y compartir con esposa e hijos es bonito, es mágico, si pudiera decirle usted así. Envuelve una paz diferente y distinta. Comparta esos bellos momentos con su familia. Comparta esos bellos momentos con su familia. Y sé que en este país esas cosas muchas veces se pierden. Pero vuelva a retomar esos momentos. Eso de compartir una bebida caliente, una comidita sencilla pero rica, eso es bonito. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una comida excelente, llena de paz. Que Jesucristo esté ahí en medio. Y dice así, yo les voy a dar comida porque Dios a mí me ha calificado, me ha puesto el sello de aprobación para que yo sea el pan de ustedes. Jesucristo no se ofreció solamente para la multitud. Jesucristo es el pan de vida de este mundo. Jesucristo es la dieta espiritual de este mundo. Jesucristo es bien radical cuando habla. De hecho dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tiene sed ni tiene hambre. Solamente Jesucristo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sin Cristo andas en tinieblas. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús dice, antes de Abraham, yo soy. Así es de que la persona más importante que ha existido alguna vez sobre este planeta no es ninguno de los sabios o futbolistas o deportistas que usted ha conocido. La persona más importante que alguna vez pisó esta tierra, comió con nosotros los humanos, es Cristo Jesús, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y aquí la multitud ya estaba un poco enojadita. La pregunta es, ¿y qué debemos de hacer para portarnos bien delante de Dios? ¿Qué? Y el versículo 29 dice, Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, esta es la voluntad de Dios, que crean en aquel en que Él ha enviado. Amén. Porque aquí hay un pueblo que cree en Cristo Jesús. Amén por ello. Porque esta es la obra de Dios, que creamos en Cristo Jesús. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿pero qué señal haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué es lo que tú haces? ¡Wow! Se les había olvidado ya. ¿Tan rápido?
Se les olvidó que había hecho panes. Yo me admiro que de 5 panecitos y 2 pescados le haya dado comida a tantos. Y ellos tan rápido estaban olvidando tan grande acontecimiento. Y le dice todavía, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y por cierto, por 40 años. Y tú, por una tardecita que nos diste comida, ya te sientes más que Moisés. Y ellos le citaron un versículo bíblico en el cual dice, pan del cielo les dio a comer Moisés. O sea que tú no es que porque nos diste comida, ya eres el muy, dice el mexicano, ¿verdad? Pues Moisés hizo lo mismo y por 40 años, Así es de que háblanos diferente o hasta aquí termina la cosa. Y Jesús les dijo en el versículo 32, de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. No me estén comparando con Moisés. Tranquilos. De cierto les digo que no fue el Moisés el que les dio pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque allá comieron 40 años y aún comiendo el maná morían. Pero si un día ustedes comen de este pan, no morirán. Y esa es otra gran bendita promesa de mi Señor Jesucristo. Porque si hay algo que envuelve al cristiano es la gran promesa de la vida eterna. Y dice el versículo 33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Quiero decirte que el mundo sin Cristo está muerto. Que la vida que Dios promete es en Cristo Jesús. Y de que esa vida estamos hoy participando gracias a que hemos creído en Él. Y como prueba nos hemos bautizado. Y estamos aquí. El venir cada sábado a la iglesia no debería de ser algo monótono. Debería de ser fiesta. Debería de ser completamente una alegría y un gozo. Porque esto de conocer a Cristo Jesús es la verdadera vida. Tú estás vivito hoy por Cristo Jesús. No estés pensando que tienes 40, que tienes 50. La gente se preocupa por la edad. Yo no. ¿Alguien dice eso? Casi la mayoría se preocupa por la edad, ¿no? Uy, ya tengo 50 años y apenas he ahorrado $500. No, se preocupan por eso. Porque la gente vive para este mundo. La gente piensa que la fuerza se le puede acabar en cualquier momento y ¿qué de ellos? La psicología enseña que la mayoría de tus preocupaciones nunca llegan a suceder. Así que tranquilo. Tranquilo. Aquello que, y si mis hijos faltan, y si mi esposo no trabaja, y si me enfermo, y si esto y lo otro, y viste 80 años y nunca pasó eso. No te preocupes, No te preocupes por el futuro. Pero la verdadera vida está en Cristo Jesús. Así de que acuérdate de esto. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. No quiero llegar al funeral de nadie y que la gente esté chíllate, que chíllate, que chíllate. ¿Sí? Para ti, el vivir es Cristo y el morir, $10 millones en el banco. ¿Sí? El morir, mucho dinero en el banco. Entonces muramos. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice así, descendió del cielo, dice Cristo. Le dijeron en el versículo 34, Señor, danos siempre de este pan. Porque no entendían que Él se estaba refiriendo a sí mismo. Yo veo en Cristo Jesús un ser humano que tiene mucha paciencia. Un maestro que tiene mucha paciencia. Porque yo lo veo hablando claramente a Cristo, yo le entiendo sus palabras hoy. Pero la gente que estaba enfrente no le entendía y dice, Señor, danos de ese pan. Si es que es mejor que el maná que Moisés dio en el desierto, danos tú de ese. Versículo 35, donde se tomó el tema. Jesús claramente se presenta delante de ellos. Es una declaración sorprendente. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabe lo que Cristo había dicho ahí? Para muchos maestros de la antigüedad, maestros de la religión,
para muchos lectores de la Torá, Jesús había como blasfemado. Había dicho, yo soy el pan de vida. Él se había declarado el pan de vida. La vida pertenece a Él solamente. Y había dicho también que el que en Él creía no iba a tener hambre ni sed nunca. En ese momento se empezaron a enojar y de una manera bien fea. Versículo 40. Versículo 40. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, dijo Cristo. Así que aunque ustedes no lo crean, quiso decir Cristo, así es. Y entonces estos judíos que la Biblia muchas veces relata en el Nuevo Testamento que se enojaban por poco y nada y querían matar a la gente, también se empezaron a enfurecer y decían en el versículo 41, los judíos murmuraban acerca de Él. Ya me imagino esa murmuración, ese pleito, ese chismerío, ese chismorreo. ¿Cómo dicen ustedes ahí en el buen lenguaje mexicano? Jesús había puesto las cosas bien tensas ahí en ese momento. Y dice, los judíos murmuraban acerca de Él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. No les cayó esa palabra. Los hizo enfurecer cuando Cristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. No les pareció una declaración correcta. Y permitieron que Satanás sembrara las dudas en muchos de ellos. Hermanos, Jesús no solamente se había declarado delante de ellos como el pan de vida. Ese día en la sinagoga de Capernaum, Jesús se declaró como el Mesías. Jesús se declaró como el Hijo del Hombre. Jesús se declaró como enviado del Padre. Jesús se declaró como el Hijo de Dios. Y Jesús se declaró como aquel que le da vida al mundo. Y Jesús finalmente se declaró como el pan de vida. Todas esas declaraciones las hizo Jesús en un mismo sermón, en el sermón de la iglesia de la sinagoga de Capernaum. Ese sermón estuvo muy bueno. Sermonazo. Nosotros hoy los predicadores esperamos que, bueno, voy a decir esto, algunos, ¿verdad? Esperamos que nos feliciten allá en la puerta. Ay, fue bonito, predicó. Algunos queremos, piénselo, como el aplauso, perdón. Pero imagínense ese día Cristo bajando acá y yéndose a la puerta. ¿Cuántos le dieron la mano? ¡Qué sermonazo que te echaste! ¡Qué predicación más bonita! No, quítate de ahí, le dijeron, y salieron todos en tropel. ¿Ah? No siempre la palabra de Dios armoniza con tu situación actual. Algunos de nosotros estamos teniendo luchas con Dios y no le entendemos a Dios. Si esa es tu situación actual, por favor, ora. Di como dijo el publicano, sé propicio a esta debilidad que yo estoy cargando. Yo creo en ti, Señor, pero no entiendo todo lo que escucho. Sé propicio conmigo, sé misericordioso conmigo para que yo también pueda formar parte de tu pueblo. Así es de que no siempre las palabras de Cristo son cosas fáciles de asimilar. ¿Cuál es el gran precio de tener la vida eterna? El gran precio fue declarado Cristo Jesús. Jesús es el gran precio. Así es de que para tener vida eterna es solamente creer. Pero creer es algo que va más allá de lo que usted pueda entender o comprender. Creer envuelve mis acciones, mi diario vivir. De hecho, a la iglesia cristiana le dicen los creyentes, la comunidad de creyentes. ¿Te hiciste creyente? Dicen. Ahora ya eres creyente. Creemos en Cristo Jesús. Y el hombre se mueve conforme a lo que cree. Si yo le digo a un niño ahorita, camina en dirección hacia el sol, y el niño sabe y cree que el sol está al lado que está ahorita, ¿hacia dónde cree que va a caminar?
Niño, ¿hacia dónde está el sol? Pues si usted cree que está en el extremo, yo le estoy diciendo que camine para allá va a caminar porque usted cree que está en el extremo. Un ejemplo nada más le estoy dando. Uno hace lo que uno cree. O sea, el hombre, el creer le envuelve sus acciones. Si usted cree así, usted va caminando en la vida diaria conforme a lo que usted cree. Si usted cree que levantarse temprano, tener una meditación, va a llegar a ser de usted un verdadero hombre en Cristo Jesús, un hombre crecido, madurado y robusto en Cristo Jesús, así lo va a hacer. Si usted cree que practicar la oración familiar va a haber grandes cambios en su familia, usted así lo va a hacer porque así lo cree. Si usted cree que el comer saludable lo va a poner esbelto, guapo, bonito, hermoso, así va a empezar a comer pura manzana verde todos los días. Porque usted así lo cree. Aunque va a llegar otro y le va a decir, ¿por qué lo haces? Eso no funciona. Las pequeñas cosas, por simples que parezcan, si tú las practicas, llegan a ser grandes cambios. La vida cristiana es como una pequeña inversión que se pone en las manos de Cristo y Él te devuelve grandes ganancias. Yo solo empecé leyendo poquito, dicen, y miren ahora, Cristo Jesús te devuelve grandes ganancias. Así es de que aquel que se declaró el pan de vida está deseoso de que nosotros participemos de esa comida todos los días. Versículo 53. Vayámonos al versículo 53. Jesús les dijo, de cierto les digo, dijo Cristo Jesús, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. En este versículo, comer la carne y beber la sangre de Cristo Jesús tiene que entenderse espiritualmente. ¿Cómo hoy tú comes la carne y la sangre de Cristo Jesús? De una manera espiritual, por fe. La carne y la sangre de Cristo Jesús son sus enseñanzas, es su doctrina, sus palabras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Deuteronomios. Y lo citó Cristo en relación a la tentación. El domingo pasado fue el domingo de resurrección. ¿Alguno de ustedes fue a alguna iglesia el domingo? Bueno, solo pregunto porque a veces nos invitan, ¿no? Y el domingo pasado era un domingo importante para la comunidad, tanto protestante como católica. Y esa comunión que tomaron el domingo pasado en las iglesias, en su gran mayoría, muchos lo relacionan con este versículo. Muchos creen que cuando van y toman la hostia, están haciendo lo que el versículo ahí está diciendo. Y saben, esta cosa es importante para nosotros creerlo correctamente. Porque en la iglesia católica se enseña que la hostia es el verdadero cuerpo de Cristo y que el alimento, el vino es la verdadera sangre de Cristo. Que es Cristo mismo en persona quien está en la hostia y en la sangre. Eso se llama la doctrina de la transustanciación. Y creen que el sacerdote tiene el poder para hacer que Cristo, la hostia, sea Cristo y que el vino sea la sangre de Cristo. Y cuando lo comparten, creen que están tomando y comiendo el cuerpo verdadero de Cristo y bebiendo la sangre verdadera de Cristo. Y por eso la iglesia popular enseña que si tú no tomas la Santa Eucaristía, no vas a poder tener vida eterna. Porque el versículo dice, el que no come mi carne ni come mi sangre, no podrán tener vida eterna. Les estoy diciendo nada más cómo creen. Pero Jesucristo nunca está hablando en un contexto literal. Yo debo de entender estas palabras en un contexto espiritual. Siga leyendo en el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y una promesa acá, y yo lo resucitaré en el último día. Y dice Jesucristo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Cuando Cristo dice y agrega la palabra verdadero, tanto a su carne como a su sangre, esto significa que hay otras fuentes de alimentación en esta vida, que los hombres constantemente se desvían a otras fuentes, pero que solamente la carne de Cristo y la sangre de Cristo es la verdadera comida. Si alguno de nosotros cree estarse alimentando por otras fuentes, equivocado está. La verdadera fuente es nada más Cristo Jesús. Yo soy, dijo él, la verdadera comida. Y el versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es una relación completa. Versículo 57, así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que come vivirá por mí. Y versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, dijo Cristo, y son vida. Ahí está la conclusión de su sermón. Todo lo que yo les he hablado, dijo Cristo Jesús, son palabras que son vida. Son espíritu, dijo, y son vida. Ahora, piense en lo que le voy a decir ahorita. Piense en Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dijo Cristo. El apóstol empieza escribiendo el libro de esta manera. San Juan 1:1. En el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y este verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y la palabra era Dios. Dice el versículo 2. En el principio el verbo estaba con Dios. Siempre ha estado él ahí. Y dice que por él fueron hechas todas las cosas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? ¿Quién? ¿De quién está hablando Jesús en San Juan en esos versículos? ¿Quién es la palabra y quién es el verbo? Jesús. Miren, hermanos, hay un gran misterio en esto. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús es la palabra de Dios hecha audible. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es morando en medio de su pueblo. La Biblia dice que todo fue hecho por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y Juan viene y me dice, la palabra es Cristo, el verbo es Cristo. Y Cristo dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cristo es la verdadera palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que descendió del cielo es Cristo Jesús para darle vida a toda la humanidad, de la cual hoy nosotros estamos participando. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde y que le dé sabiduría. Amén.